La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. De nuevo, estamos en La Voz del Derecho con Foro Penal. Para iniciar este 2024 y todos pues preocupados por la gran ola de calor que nos viene azotando, que ha generado estos problemas de los incendios que tienen pues devastadas ciudades como Bogotá o como Bucaramanga desde el punto de vista de las afectaciones en el aire, por los humos y las cenizas y todo lo que genera desde el punto de vista ambiental, el daño al ecosistema, el daño a las ciertas especies que tardará mucho tiempo en recuperarse. Hemos visto cómo el páramo de Santurbán también pues sufrió estos eventos del verano, del intenso verano, pero también preocupante porque se advierte de que posiblemente pueden haber manos criminales interesadas en generar los incendios aprovechando la ola de calor con intereses ocultos frente a lo que puede venir después de un incendio en un área ecológica como es el páramo de Santurbán, como son los cerros de Bogotá. Entonces, esto nos preocupa y es un hecho que merece que todos estemos muy atentos, que las autoridades tomen las decisiones que correspondan con el rigor. Se deben afrontar este tipo de actos y se encuentren responsables si es que los hay y se les imponga todo el peso de la ley desde el punto de vista penal. Hoy vamos a estar en Foro Penal de nuevo con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, la doctora Maite Bayona y el doctor Daniel Largacha, y quien les habla Sergio Reyes Blanco, generando un conversatorio, una discusión, el punto a la reflexión sobre un tema que ha venido siendo preocupación no de ahora, sino de hace años atrás, y tal vez sea uno de los dolores de cabeza del derecho y particularmente del derecho penal. Y ese tiene que ver con la congestión en los despachos y la crisis en el derecho penal que se genera por los diferentes desarrollos legislativos que se han venido presentando en los últimos años y que de cierta manera generan imposibilidad en el avance de acuerdo a cómo se incorpora el sistema penal en el año 2005 cuando arranca su aplicación de manera gradual y que estaba enfocado prácticamente en esa misma línea que se adopta en el sistema anglosajón, particularmente en el sistema penal de los Estados Unidos de América, en donde lo que se persigue es que el mínimo de investigaciones penales lleguen a juicio. Y ese mínimo de investigaciones penales se observa o se mira desde el punto de vista de que se incorpora en el modelo penal lo que conocemos como las negociaciones, los preacuerdos, las aceptaciones de cargos, el mismo sistema de conciliación, para evitar precisamente que el aparato tenga que desgastarse en el desarrollo de todo un proceso. Pues bien, hace poco todos fuimos testigos de unas declaraciones del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra, quien planteaba con mucho atino y con la preocupación que creo que a toda persona interesada en derecho penal le asiste. Y es en ese sentido de ver cómo el sistema penal prácticamente está desdibujado como consecuencia de una serie de desarrollos legislativos que han generado con ciertas barreras o ciertos impedimentos para que el mismo pueda tener aplicación de conformidad con esa finalidad y con ese espíritu con el que se incorpora el modelo y que inicia, como les decía, en el año 2005 a través de la Ley 906 de 2004. Pues esos aspectos pues, han generado nuevamente alarma. A eso se suma la preocupación que hay en ciertos sectores por la mora y la congestión, el hecho de que de cada 10 audiencias, 7 se aplacen, pues es algo que genera una alerta y que va provocando precisamente esa acumulación
si el sistema se paralizara y no entraran más investigaciones, pues no habría ningún inconveniente en que los jueces estén reprogramando las audiencias, en que los abogados estén solicitando el aplazamiento, o en que los fiscales estén en igual línea, también generando o provocando que no se puedan realizar las mismas, bien porque aún no cuentan con los suficientes elementos materiales para sostener o argumentar en la correspondiente audiencia lo que el derecho corresponda, o sea cual sea la razón que alguna de las partes o el mismo aparato judicial procede a la reprogramación. Independientemente de eso, si se paralizara las denuncias, no hubiese más denuncias, pues también no habría preocupación, pero el problema es que cada año aumenta el número de denuncias que tiene que abordar la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es preocupante porque se incrementan las investigaciones, pero no se ven resultados en la evacuación de los procesos. Por eso la alarma se ha generado, la preocupación nuevamente, qué debe hacerse para contrarrestar, digamos, estas cifras que van creciendo, si realmente el generar políticas que vayan en un aumento de personal, en un aumento de fiscales, en un aumento de investigadores, en un aumento inclusive de jueces sea la solución, o por el contrario tengamos que pensar en una reingeniería del sistema en donde busquemos fórmulas que sean más asequibles y más, digamos, más efectivas frente a las propias dinámicas que se viven en nuestro sistema. En Colombia, pues hemos advertido que el sistema acusatorio, como se tenía pensado en un inicio, pues no logró, digamos, incrustarse de una manera positiva a efectos de poder generar ese resultado y esa resolución de los conflictos en la forma en que se planteó en un inicio. Y por eso, pues, queremos que hoy, pues, ustedes que son conocedores del tema, lo manejan de una manera bastante, con bastante visión, que están en la práctica, la doctora Carolina, la doctora Maite, el doctor Daniel, pues nos den su perspectiva sobre estos aspectos. Si es necesario repensarlos, si es necesario modificar el sistema, si tengamos que trabajar en la línea, como lo advierte el presidente de la Corte al decirnos que estas leyes que van endurecido un poco la posibilidad de recurrir a los preacuerdos o a las negociaciones, o que hacen que las personas pues no acepten cargos porque no van a tener ningún beneficio, que eran los modelos o las figuras dentro del derecho, dentro del sistema que permitían ir buscando el camino para no llegar a un juicio, a no llegar al desgaste del juicio, donde tenga que hacerse todo el debate probatorio y demostrarse la responsabilidad, etcétera, etcétera, que en Colombia hemos visto se ha convertido en algo bastante traumático, y eso lo vemos en la práctica, cómo los propios jueces se han venido encargando de que eso se convierta en una eternidad, cuando programan juicios y para cada juicio programan media o una hora. En media o una hora escasamente se alcanza a hacer la presentación de las partes, y pretenden los jueces hacer audiencias de juicios programando una hora, por decir algo, para el 25 de febrero, y el 25 de febrero vuelven el programa para dentro de otros 3 meses otra hora, y dentro de los otros 3 meses vuelven y programan otra hora para los siguientes otros 3 meses, pues eso se hace totalmente eterno y que no se cumpla con la finalidad del sistema. Yo creo que aquí todos los que intervienen en el proceso de una u otra forma tenemos cierta responsabilidad en el hecho de que no se esté dando el resultado que corresponde. Excelencia para la Justicia ha venido planteando esa preocupación también, y otros sectores, la propia academia, la propia judicatura, como he dicho, a través de la vocería que tiene el presidente de la Corte, y para esta ocasión, para este año, pues, el presidente de la Corte pues, es la sala penal, y eso hace pues, que tenga un conocimiento bastante profundo sobre la problemática, máxime que toda su vida ha ejercido como juez, y eso pues le da cierta autoridad para manifestarse y para plantear la preocupación que todos conocimos la semana pasada, que fue de una publicación,
en el diario Tiempo, precisamente como consecuencia de su llegada a la dirección de esa alta corporación. Quisiera que iniciáramos en esta ocasión con la doctora Maite para escuchar su eh, eh, opinión o su visión sobre este tema, sobre este asunto, sobre esta preocupación que creo que de la academia también se advierte en el mismo sentido y mirando cuál es el camino realmente al que debemos llegar, sería la fórmula que pudiésemos encontrar, porque cuando inició el sistema penal acusatorio, recordemos en el año 2005, pues todos pensábamos que había llegado ya la solución a los problemas del derecho penal, pasábamos de ese modelo inquisitivo donde veíamos que había también una alta congestión, pero donde no había esa interacción de las partes con el juzgador, donde todo se hacía a través de memoriales, etcétera, y entrar en un nuevo modelo que permitió en un principio ver otra modalidad de abordar la problemática del derecho penal, abordar la problemática del delito, en estar ya en una sala de audiencia con todas las partes involucradas, con el procesado, con el víctima. Pues digamos que de cierta manera se veía una humanización del modelo penal. Pero hoy estamos luego estamos de ¿cuántos años? 2005, 18 años, en donde prácticamente 19 años vamos a cumplir ya casi, donde realmente el sistema está totalmente desdibujado, en donde no se ven los resultados y en donde no se avisora, digamos, una solución, a no ser que se haga totalmente una refinería. Quisiera pues, iniciáramos con la doctora Maite, pues, dándonos su apreciación sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes, Sergio. Un saludo muy cordial para ti y para los compañeros que están en esta tarde acompañándonos en esta discusión. Frente a lo primero, querido Sergio, yo creo que no es una discusión reciente, no es una discusión que haya surgido como consecuencia de las denuncias incrementadas que se han presentado en los últimos años, sobre todo desde el 2020, en donde se evidencia un incremento sustancial en las noticias criminales y en las denuncias de más del 50% de las noticias criminales que están en el sistema, lo cual debería ser un dato que nos alerta. Porque de alguna manera hay dos razones de fondo que yo quisiera dejar sobre la mesa para discutir que repercuten en el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Particularmente no creo que el problema sea de reingeniería, no creo que el problema sea el sistema, el planteamiento inicial de lo que es el sistema procesal adversarial con tendencia acusatoria que se planteó en Colombia, como tú mencionabas, desde el año 2005 es clarísimo o era clarísimo. Pero lamentablemente, como nos has manifestado tú también, las reformas legislativas que se han introducido y que están en cabeza del Congreso de la República, pues lo que hacen es variar su naturaleza, variar su finalidad y variar su esencia, lo cual pues termina convirtiéndolo en un sistema que no es el sistema que se implementó a partir del acto legislativo, hay que ser muy honestos con ello. Y eso es un problema estructural. ¿A qué se debe ese problema estructural entonces? Porque ya sabemos que el problema no es tanto cómo se construyó o se creó el sistema, sino cómo se ha malversado el sistema o se ha utilizado el sistema de una forma equivocada por parte del Congreso de la República, por parte de eventualmente los jueces cuando hacen interpretaciones, hay que decirlo, sobre todo el máximo órgano de cierre, la Corte Suprema de Justicia. De allí que sea muy de buen recibo por parte de nosotros, las personas que estamos en escalas inferiores, pues que haga ese llamado de atención, porque los jueces se atan al imperio de la ley y se atan al precedente jurisprudencial. Si la Corte Suprema de Justicia impone un limitante jurisprudencial, los jueces de inferior jerarquía, entiéndase jueces de tribunal, jueces de circuito, jueces municipales, jueces promiscuos, no tienen otra opción que atarse a ese precedente. Entonces, fíjense que uno empieza a mirar esto como una pirámide y se da cuenta que el sistema, tal y como estaba construido teóricamente desde el punto de vista constitucional, estaba bien.
Pero luego cuando se empiezan a implementar estas reformas legislativas que por supuesto vinculan a la Corte Suprema, o sea, no es que la Corte Suprema se esté sacando las cosas debajo de la manga, también está un poco atada por estas reformas legislativas y de ahí hacia abajo los jueces de inferior jerarquía, pues terminamos en un sistema que no fue el sistema que se construyó y que por supuesto deviene en esos resultados que hoy pues nos entristecen mucho a quienes nos dedicamos a el litigio profesional o a quienes nos desempeñamos o se desempeñan dentro de la administración de justicia. Pero hay otra razón de fondo, profesor Sergio, y es que la política criminal en Colombia nunca ha existido. O sea, nosotros no tenemos claro para dónde vamos, qué perseguimos, a quién perseguimos. Si nosotros vemos las cifras del IMPEC y vemos las cifras de la Corporación de Excelencia en la Justicia, quien hace poquito sacó el informe actualizado 2022 sobre los datos del sistema, vemos que los delitos que se persiguen, se judicializan y tienen a las personas privadas de libertad son delitos de, si lo ponemos en una pirámide, mediana o poca envergadura, ¿cierto? Delitos contra la familia, delitos contra el patrimonio económico, pero no es la macrocriminalidad que en un país como Colombia debería perseguirse con vehemencia. Entonces también es un problema de enfoque. ¿Hacia dónde va la política criminal? El Ministerio de Justicia hace un tiempo introdujo una política criminal humanista que era bastante interesante de cara a los principios del derecho penal, que también no lo saltamos todo el tiempo en la práctica, y bastante interesante de cara a la Constitución, y pues no fue de buen recibo, el punto tal que la propuesta de política criminal con fines de humanización, con fines de mecanismos de justicia restaurativa, como lo decía el señor presidente de la Corte Suprema, pues no tuvo cabida y por tanto no se pudo aplicar. Entonces creo que tenemos esos dos problemas de fondo: ausencia de una política criminal clara en Colombia, que ha sido así desde siempre, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón. No hay conexión entre los órganos legislativo y judicial, no la hay, y en ese orden de ideas cada quien cree que hay que sacar como crea que hay que sacar las normas, las sentencias, la política pública, etcétera. Y segundo, pues que el tema obviamente impacta todo lo que tiene que ver con los principios del derecho penal que están reconocidos a nivel constitucional y que no se respetan. Pero además hay un problema de forma, y me parece muy importante mencionarlo. En ese informe de la Corporación de Excelencia en la Justicia, actualizado al año 2022, y en información cruzada con otros datos, uno puede identificar una falla estructural del funcionamiento del sistema de una manera muy sencilla. Hay 9 fiscales por cada 100.000 habitantes. De esos 9 fiscales, el 79% están en provisionalidad, lo que significa hoy te ponemos, mañana te quitamos y así sucesivamente. Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo tiene muy pocos defensores a nivel nacional y estamos hablando, y este dato lo conseguí en una circular, para ser muy exacta, en una circular que emitieron en el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico en el año 2017, ya ese dato debe estar un poquito más actualizado, 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando las indicaciones de la OCDE es que deben ser mínimo 65. Entonces, uno no tiene que ser experto en números, pero si dice 9 fiscales, 11 jueces y Defensoría Pública, que es la que menos tiene de los que intervienen en el sistema de administración de justicia, pues son incapaces de atender la alta demanda que se produce socialmente, alta demanda que, lo dejo solo anunciado para no quitar mucho tiempo adicional, pues también es culpa de las entidades públicas y privadas, pero sobre todo las privadas, que incentivan el uso de la denuncia como mecanismos para salvarse de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Lo dejo solo anunciado para que lo conversemos ahora y le doy el uso de la palabra a mis compañeros. Gracias, Sergio. Bueno, pero entonces sí se necesita una reingeniería del sistema. Operativamente hablando, porque es que teóricamente hablando está bien construido, lo que pasa es que lo van pervirtiendo y si el Congreso pone límites. Si uno mira, el ejemplo típico es la Constitución anterior, la Constitución de 1886 era magnífica, no tenía ningún aspecto malo, pero era no práctica, generaba una norma estrictamente nominal y poco efectiva desde el punto de vista normativo. Entonces, claro, tú lo has dicho, si no hay una voluntad política para encontrar una solución y que se genere una política criminal que esté apuntando a la real necesidad de lo que estamos advirtiendo, pues realmente la solución nunca va a llegar. Pero creo que la
la situación pues, tiene bastante, como lo has enunciado, Maite, bastantes aspectos bien delicados. He señalado una situación muy puntual frente a la ausencia de suficiente personal, es decir, 11 jueces por cada 100.000 habitantes, 9 fiscales y tal vez defensores con una precariedad que genera y que es causal precisamente de que no se puedan desarrollar muchas audiencias, porque no se puedan llevar a feliz término las diligencias, porque siempre ellos están cruzados, tienen una cantidad de negocios, digámoslo así, jurídicos por atender, que hacen que no puedan tener el don de la ubicuidad para estar al mismo tiempo en 2 o en 3 o en 4 o en 5 diligencias, sobre todo en ciudades como Bogotá o Medellín o como Cali o Barranquilla, en donde la demanda es bastante grande. Pero previo a continuar, digamos, con la observancia de esos puntos tan importantes que ha tocado la doctora Maite, quisiera que doctora Carolina nos diera su apreciación, que ya más o menos identifico por dónde va, y luego continuaríamos con el doctor Daniel, que luego de últimas, por aquello de que las mujeres tienen prioridad. Bueno, yo voy a decir algo como muy desde mi punto de vista como perito, porque es donde yo más sufro las consecuencias de esto. Uno, yo siento que tenemos que tener personas también más especializadas. Uno puede tener pocas personas, pero más capacitadas en ciertos temas. En ese mismo informe que señala la doctora Maite de la Corporación de Excelencia de la Justicia, decían que los delitos como top, así lo pusieron, eran el hurto, el homicidio, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, los que más se denunciaban. De esos, homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y delitos sexuales desde el punto de vista psicológico son delitos que tienen que ver con las formas en que interactuamos los seres humanos. Tiene que ver con un tema de que no sabemos resolver problemas, que no sabemos respetar al otro, porque hay otros delitos mucho más complejos. En ese sentido, mi apuesta sería que hubiera más equipos interdisciplinarios apoyando esos delitos para tomar decisiones más rápidas. ¿Para qué desgastar el sistema de justicia, por ejemplo, con una denuncia por violencia intrafamiliar, cuando lo primero que habría que hacer es realmente mirar si se trata de violencia o se trata de un tema de un conflicto muy complicado entre la pareja, por ejemplo? Que muchas veces cuando yo hago una evaluación es a la conclusión a la que yo llego. Pero es que estamos en un sistema adversarial donde el ente acusador tiene que perseguir y acusar y como sea condenar, y la defensa como de lugar tiene que defender. Y entonces yo siento que ahí no, en realidad no estamos pensando en la justicia, sino que estamos pensando en instituciones aisladas. Cada uno tiene que ganar por su lado sin que en realidad eso tenga un impacto social. Porque también cuando uno piensa en un delito, pues uno piensa en que quiere que la sociedad mejore de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, para mí delitos como la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, deben ser delitos que deberían ser solucionados de otra manera, eh, con más acompañamiento de personas como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que les permitan a las personas ver el conflicto de una manera diferente y poder conciliar, pero no lo podemos porque ¿cómo voy a llevar a conciliar a dos personas que nunca han podido solucionar nada cuando son pareja, por ejemplo? Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, pienso que el tema a veces, perdón, lo voy a decir así, de pronto con esto me va a ganar enemigos a muchos abogados, pero los egos de muchos abogados impiden que, que algunos profesionales que no son abogados los orienten, y de esta manera muchas de las decisiones que se toman están sesgadas. Porque yo leo permanentemente y yo digo, esto es una opinión personal del juez, es una opinión personal del fiscal, pero no está basada en evidencia científica. La evidencia científica es una cosa totalmente diferente. Y hoy de los sistemas de justicia mejores son aquellos que muchas de las decisiones las toman no desde el sesgo, sino desde lo que la evidencia científica está mostrando para mejorar en todos los niveles.
Entonces yo creo que tener más humildad y decir, necesito, ay, doctor Daniel, usted me corrige ahora porque creo que hay un tema que en Estados Unidos pasa, ahora no estoy segura si es en Estados Unidos o no, pero el tema de que muchos tribunales tienen asesores expertos como peritos, tienen sus propios peritos, tienen psicólogos, psiquiatras, el propio juez tiene sus propios peritos. Con eso puede ver las cosas de una manera a veces un poco más imparcial. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de cómo yo bajo un poco mis egos, permito que otros me orienten o construyo discusiones para poder resolver temas que se pueden resolver de una manera más fácil, realmente de una manera más sencilla. Eso por ahora sería como, a partir de lo que han dicho, como para poder dejar que todos opinemos acá. Ahí se advierte una clara tendencia, Carolina, a la línea de gobierno, ¿no? Eh, despenalización. Despenalización de ciertas conductas para descongestionar despachos y con eso eh, reducir las cifras de impunidad y reducir la congestión. Pero realmente volvemos a la discusión que tuvimos hace unos meses cuando revisamos y analizamos la propuesta del gobierno de despenalizar ciertas conductas. ¿Es realmente la solución a esas problemáticas que estamos advirtiendo y como señalaba también la doctora Mete, no son de hoy, que vienen prácticamente que siendo algo muy constante con la propia dinámica y desarrollo del proceso penal en Colombia? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer, digamos, la administración para encontrar, primero, una justicia efectiva? Una justicia efectiva es aquella justicia que está dirigida, primero, a encontrar la verdad de las cosas frente a las conductas que se investigan, y segundo, a que realmente, desde el punto de vista material, exista justicia y se aplique justicia, ¿cierto? Verdad real y justicia material. Pero si el modelo no funciona, si el sistema no funciona, tengamos pocas o tengamos muchas conductas tipificadas, si no hay, digamos, recursos, si no hay voluntad y si no hay una cultura totalmente hacia el reconocimiento del imperio que debe existir desde el punto de vista formal de la ley, particularmente en el derecho penal, pues no vamos a encontrar ese resultado que estamos anhelando, porque es que vemos que inclusive ya se perdió el respeto por el derecho. Ya las personas en las audiencias se comportan de una manera totalmente que uno dice, no hay un reconocimiento de lo que es y de lo que significa la figura del juez, el procesado, el abogado, el fiscal. Ya todo el mundo se cree que tiene la verdad absoluta y que tiene el control de las cosas, que terminan imponiendo muchas veces la voluntad de la necesidad de lo que cada parte en el momento requiere o necesita, y todos terminan haciendo veñas simplemente porque a todos también les interesa muchas veces que los procesos no avancen, que no sigan, o porque tengo que hacer otra cosa. Entonces, si se suspende la audiencia, así tenga fundamento para ponerse, no se oponen. Entonces hay como una complicidad en todos los que intervienen en el sistema, que hacen que muchas veces sea la razón por la cual el sistema no funciona. Entonces, no sé, lo dejo ahí planteado y escuchemos al doctor Daniel en su apreciación, que creo que nos va a refutar muchas cosas de las que hemos venido planteando. Hola Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a las compañeras de panel nuevamente, nuestro primer programa de este año. Muy contento de estar acá. A ver, yo coincido con la mayoría de manifestaciones. Creo que Maite tiene toda la razón. El sistema conceptualmente
filosóficamente está bien constituido. Hablo del sistema adversarial con tendencia acusatoria, que son dos características que son similares, mas no son idénticas. Creo que la reforma a la justicia es absolutamente necesaria. El doctor Chaverra, el doctor Gerson Chaverra, creo que dio en el clavo en esa entrevista. Dios quiera que en el trámite de esa reforma se reflejen esas inquietudes y esos buenos propósitos, porque en muchas oportunidades hemos visto ese tipo de manifestaciones por parte de ministros de justicia o por parte de fiscales generales, pero a la hora de la verdad el producto final es absolutamente distinto porque termina permeado por intereses políticos y por intereses mediáticos más allá que jurídicos. ¿A qué va el tema? Hay una profesora, una dogmática estadounidense muy interesante que se llama la autora Cynthia Alcon, que tiene un libro que hace referencia a la importación del sistema adversarial acusatorio en los países que tienen problemas de congestión judicial como una solución a la misma, a través de la figura de las negociaciones, lo que son alegaciones de culpabilidad, como dicen en Puerto Rico, o el plea bargain, como es catalogado en los Estados Unidos. Y ella dice, mire, son dos instituciones procesales que efectivamente prestan ese tipo de soluciones, pero que en su implementación tienen muchos problemas. Y el libro de ella es una crónica de lo que Maite describió anteriormente que ha pasado con nuestro sistema, con nuestra ley 906 de 2004. Y ella dice, mire, el gran problema que tiene eso es que está usted traspolando un sistema procesal, ¿sí?, un sistema de enjuiciamiento criminal de una cultura, no solamente jurídica, sino de una forma de ver la vida como tal, a otra, ¿sí? Y eso necesita demasiada, por así decirlo, socialización y capacidad de comprender que usted está cambiando la estructura jurídica y la forma de ver las cosas en su país. Obvio, todo sistema procesal se amolda al lugar en el que llegue, pero lo cierto es que aquí cuando traemos este sistema todos al comienzo, por lo menos de dientes para afuera, vieron una solución en los principios de oportunidad, en los preacuerdos y en los allanamientos, pero lo cierto es que aquí las decisiones que toma la Corte Suprema, no la actual, la anterior, ¿sí?, son un reflejo más, es de concepciones mediáticas y de caso a caso que de una política criminal y de un establecimiento de precedentes, ¿sí?, y de precedentes importantes en el sistema, porque claro, el sistema de enjuiciamiento criminal de los Estados Unidos se fue decantando también a través de decisiones de la Corte Suprema y sobre todo de la Corte Warren, que es la que establece, digamos, toda esa serie de decisiones que nosotros consideramos tan garantistas a nivel federal, como las reglas Miranda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros traemos acá ese sistema y nos empieza a dar miedo, uy, pero van a perdonarle a esta señora unos delitos, uy, pero ¿por qué la pena tan bajita? Uy, pero ¿por qué tal cosa? Y entonces en cada caso en concreto se empieza a emitir jurisprudencia que cada día la va restringiendo más, ¿sí? Y pues yo tengo unas cifras acá, de hecho a mí este tema me apasiona porque es mi tesis de grado en la maestría en Puerto Rico. Y mira, en 2020, 1.142.956 noticias criminales. Solo el 4,48% terminó en preacuerdos y el 0,01% en principios de oportunidad. Es decir, inexistente. Trajimos un sistema y hoy en día es inexistente. Y creo que en un programa anterior tuvimos la oportunidad de discutir la última directiva de la Fiscalía General de la Nación, que pone más trabas aún a la aplicación de este tipo de acuerdos y nada que decir, porque además la sufrí en carne propia, de esa hermosísima decisión de la Corte Suprema de Justicia que extinguió de nuestro ordenamiento jurídico el allanamiento. Entonces, nos quedamos con una única solución hoy en día para que la congestión judicial no evite que haya justicia, y es aumentar las penas y aumentar los términos de prescripción.
A ver si el Estado ya no solamente en 10 años encuentra una solución a un problema, sino de pronto en 20. Y por eso los procesos son eternos. En lo personal, las cifras que daba Maite sobre el número de fiscales y el número de jueces por habitantes, pues son dramáticas. A mí me gustaría, no sé si ella tenga la cifra, que tuviera también la cifra de cuántos investigadores hay por proceso penal, porque es que este sistema también funciona principalmente con una fortaleza en la investigación que, sin tener las cifras, le garantizo que la policía judicial es absolutamente ineficiente. Entonces, se requiere más personal, pero también es cierto, como decía Carolina, se requiere capacitación de todos los que participamos en el sistema. Y pues ya para cerrar, para no quitarles más tiempo, también coincido plenamente con el tema de la política criminal. Aquí no sabemos ni de dónde vinimos ni para dónde vamos. Bueno, obviamente hay muchas cosas, pero me queda sonando algo bien interesante que quisiera que miráramos. Digamos que hemos identificado varios aspectos que debilitan y que generan precisamente la no buena práctica del sistema, digámoslo así, para identificar que los preacuerdos que fueron en su momento incorporados en la ley con una finalidad, que el proceso penal tuviese unos mecanismos de resolución que no necesariamente tuviesen que llegar al juicio, pero no están cumpliendo con la finalidad para la cual fueron diseñados, propio con el principio de oportunidad y con el allanamiento de cargos. Pero independientemente de ese aspecto, además de los desarrollos normativos que han generado que no se puedan hacer preacuerdos o que no se puedan dar beneficios, pues, impiden de cierta manera también, como lo señalaba el presidente de la Corte en su entrevista, impiden de que el sistema pueda cumplir con esa finalidad. Pero independientemente de eso, quisiera que reflexionáramos sobre algo, y es el fiscal. No me refiero al fiscal general de la República, el fiscal general es temporal, es pasajero, está por un periodo de 4 años, y en esos 4 años tiene que gerenciar que la fiscalía funcione, que se cumpla con el cometido para el cual fue creada, etcétera, etcétera, y no otras cosas que hemos venido evidenciando últimamente. El fiscal sea local, sea seccional, sea especializado, el fiscal delegado ante los jueces penales municipales, el fiscal delegado ante los jueces del circuito, el fiscal delegado ante los jueces especializados, el fiscal delegado ante el tribunal, el fiscal delegado ante la Corte, independiente de la Cámara. Es autónomo. Porque es que si el fiscal tiene que adelantar cada caso en concreto, fuese autónomo, tal vez estas figuras que estamos identificando como que no han logrado su cometido debido a una serie de lineamientos que se han generado bien mediante decisiones de la Corte Suprema o bien por directivas que la Fiscalía General va trazando de acuerdo a los mecanismos que considera cada fiscal general en su momento, deben ser los que se tengan en cuenta para controlar, para medir, para evitar, es autónomo. Porque si un fiscal no es autónomo, no puede hacer absolutamente nada. Y creo que ahí puede estar el quid del asunto. Quien conoce la investigación, quien conoce los aspectos de cada caso, pues es el que lo está adelantando. Pero si un fiscal tiene un criterio, pero ese criterio no lo puede llevar a cabo porque tiene que someterlo a autorizaciones, a permisos, a avales, a comités técnicos, a una serie de pasos, pues obviamente eso genera que muchas veces la visión de que tiene la investigación y de que conoce el caso no puede aplicarse sencillamente porque otros consideran que no es el camino, que no es la línea o que no es el aspecto por el cual debe resolverse. Entonces, habrá que partir de ahí. Entonces, el fiscal no está en iguales condiciones a las que está el juez. Ese es autónomo en su decisión, toma las decisiones de acuerdo a lo que en su raciocinio, cuando le presenten las pruebas, considera
que eso no es. Pero el fiscal tiene una carga bastante grande. Si no tiene autonomía, poco puede hacer en el desarrollo del proceso. Entonces, porque hemos identificado varias situaciones muy puntuales que son evidentes, en las cuales coincidimos todos, las debilidades que hay en materia de personal, las debilidades que hay en materia de recursos, las debilidades que hay en materia normativa, en materia de procedimientos, en materia de políticas, pero si pudiésemos arreglar todo eso, si pudiésemos triplicar el número de jueces, si pudiésemos triplicar el número de fiscales, si pudiésemos multiplicar de manera racionalizar el número de defensores para que en todos los procesos exista personal, investigadores, etcétera, etcétera, pues de pronto no estamos logrando nada si el fiscal no tiene autonomía. Porque prácticamente la investigación depende del fiscal, es la cabeza de la investigación. Pero si hay un fiscal que no puede tomar decisiones, si hay un fiscal que no puede hacer valer su criterio dentro del proceso que él conoce, pues estamos ante un sistema condenado al fracaso porque no puede funcionar como es debido. Entonces quisiera dejar eso planteado y arranquemos con el doctor Daniel para entrar en reversa. ¿Qué opinión sobre esta reflexión? Sí, el tema de la capacitación y del conocimiento es absolutamente necesario. Lo que pasa es que también es evidente que por más capacitado que esté un funcionario, las dimensiones y las cantidades pues lo pueden sobrepasar. Ahora, si tú miras, cuando nosotros trajimos el sistema, hicimos algunas variaciones. Por ejemplo, fue establecer que el que dirigiera la investigación fuera el fiscal. Lo que sucede en el sistema anglosajón es que la investigación la dirige la policía y presenta los resultados de su investigación al fiscal. Eventualmente el fiscal le dice, mire, yo creo que aquí le falta esto, esto, esto y aquello, porque yo para ir a un juicio necesito es probar, no sé, que A tuvo acceso al arma antes de ir a asesinar a B, y entonces con eso puedo establecer lo que ellos llaman premeditación, por así decirlo. Entonces, esa es una modificación en el sistema. Ellos pensaron en decir, cuando el caso le llegue al fiscal, está básicamente construido y él lo modifica. Por eso también le decía yo a la doctora Maite que lo importante no solamente era tener las cifras de cuántos fiscales hay, que pues ya da una gran entrada, sino también cuántos investigadores hay. Porque a veces el fiscal puede tener magníficas ideas, dar magníficas órdenes judiciales, pero las órdenes judiciales se demoran meses, si no años, en cumplirse y en implementarse. Una gran solución a ese tema de la capacitación, y porque además ahí hay mucho funcionario capaz, es lo que hemos venido discutiendo, que yo sé que es un tema sentimental contigo, y es el tema de que los funcionarios de la Procuraduría podrían perfectamente cumplir funciones de jueces, de fiscales o inclusive una especie de supervisores de la investigación. ¿Sí? En vez de tener 3 figuras del Estado en un proceso penal, inclusive a veces 4, que tenemos un juez, tenemos un procurador, tenemos un fiscal y con el acto legislativo 4 de 2019 tenemos hasta la Contraloría, tenemos a 4 funcionarios del Estado, ¿sí? 3 de ellos generalmente persiguiendo una condena, ¿sí? Y una reparación. Lo cierto es que de pronto podríamos hacer más ágil el sistema también, si limitamos esa gran cantidad de intervenciones repetitivas, ¿sí? Y aumentamos esa planta. Entonces acá es una idea. También en el tema de la política criminal es algo sobre lo que he venido estudiando recientemente, los delitos tributarios. Los delitos tributarios están diseñados para que ese segundo recaudo cumpla el primer recaudo natural, es decir, a través del proceso penal recuperar lo que la administración de impuestos no pudo hacer en su ejercicio normal. Pero en un mal diseño de los tipos penales, ¿sí? Establecemos además que para que haya una extinción de la acción penal, esto en las omisiones de los agentes retenedores, y en los nuevos tipos penales de las evasiones establecemos también que para que haya una posibilidad de un preacuerdo, se debe reintegrar no solamente el valor de lo apropiado o de lo defraudado,
sino los intereses y las sanciones. Entonces, si una persona se quedó con 100 millones de pesos de IVA por una difícil situación de la empresa, en 3 años le llega la DIAN, ya debe 2.000 a punta de intereses y sanciones. Entonces, el mismo diseño del tipo penal impide el preacuerdo, que la gente dice, yo tengo los 100 millones, tengo los 100 millones más de TF inclusive, más intereses corrientes, pero pues más sanciones, más lucros cesantes, más eso es imposible. Entonces, todos esos procesos terminan peleándose por prescripción. Entonces, mira que construimos, y es lo que yo veo en esas nóminas de la reforma a la justicia, aunque me pareció ver a algunos litigantes, pero pasa lo que pasa siempre. Generamos reforma a la justicia y llevamos a gente que no conoce lo que verdaderamente sucede en los escenarios judiciales. Y hacemos modificaciones estéticas, pero no enfocadas desde una política criminal clara y desde un conocimiento del día a día. Ahí te estoy dando un ejemplo con el tema de los tributarios. Yo te garantizo que la mayoría de procesos tributarios terminarían si la gente pudiera simplemente devolver el capital. Listo, y actualícelo al valor del momento de la reparación. Pero con sanciones y con lucros cesantes y eso, no terminan. Y esto es para dar un simple ejemplo. Sí, hay que ser más prácticos en la ejecución, ¿no? O sea, la practicidad y digamos, y encontrar mecanismos y caminos que permitan, pero es que eso se lograría si hubiese autonomía. Porque sin autonomía está el funcionario completamente atado y amarrado. Entonces, con compulsas de copias. He visto varias de jueces que le compulsan copias a los fiscales por hacer preacuerdos. sí, entonces ahí empieza ya una persecución y un temor del funcionario a no ser probativo cuando la norma le da las posibilidades de ser proactivo por el temor a verse expuesto a una investigación, sea de carácter disciplinario o inclusive penal. Entonces, eso es algo preocupante. Doctora Carolina. Bueno, aquí los expertos son ustedes, así que yo siento así como cositas desde la experiencia desde lo que yo veo. Yo creo que mediante ningún sistema, y yo sigo insistiendo, no solamente en la capacitación, sino en el nivel de conciencia de cuál es mi papel en un sistema de justicia. O sea, yo tengo que ser responsable del papel que yo estoy ejerciendo, de mi compromiso con el sistema de justicia. Y voy a decirles algo que yo he visto, no quiero decir que siempre pase, pero he visto pereza en defensores, he visto pereza en fiscales. Y entonces también como ay, aplacemos y dejemos y no vayamos y pues eso también complica mucho para que se resuelvan las cosas como a tiempo. Y ahí es donde yo a eso me refiero con el nivel un poco de compromiso y conciencia, ¿no? Por eso me preocupa cuando ustedes hablan de, por ejemplo, preacuerdos, porque a veces los preacuerdos son una forma de solucionar la pereza del defensor de defender. Y no de ustedes, pero yo lo he visto en algunos casos que he acompañado. Y entonces, por ejemplo, en delitos sexuales, en acoso sexual, porque creo que ahí puede haber como una especie como yo acepto los cargos y entonces me rebajo. Y entonces el tipo dice, pero es que yo no he hecho nada, yo les aseguro que yo no hice nada. Y la defensora, no, es que yo tengo pruebas de que usted sí lo hizo. Y pucha, o sea, si arrancamos por ahí, pues qué esperanza tiene. Y lo que uno se da cuenta es que ella no quería, porque le daba pereza ese caso. Y entonces empeñada en que el tipo aceptara, porque lo que ustedes saben lo que significa un antecedente en Colombia a un hombre que le quiere un antecedente de acoso sexual. O sea, tal vez en otro país no sería tan terrible, pero en un pueblo chiquito, un antecedente de eso, pues es un tipo que va a estar todo el tiempo estigmatizado y nadie quiere cargar con eso. Eso por un lado. Creo que es importante, eso también lo hablamos alguna vez, repensar el tema de la justicia restaurativa. Y es que parte de acelerar un poco el sistema fue incluir la justicia restaurativa, pero yo el año pasado acompañé un proceso y nos dimos cuenta que nadie maneja la justicia restaurativa, ni los jueces, ni los fiscales, nadie entiende para qué, cómo se hace,
frente a qué delitos, frente a qué situaciones, cómo puedo poner a dos personas a solucionar un tema, que no es lo mismo que una mediación, pero se necesita experiencia en mediación y conciliación. Bueno, creo que el tema de la justicia restaurativa es un tema que si lo incluyéramos más, podríamos tener más celeridad en el proceso. Y el último punto que, escuchándolo, yo he notado es en los tiempos que se toman. Entonces, la semana pasada y esta semana estuve, la semana pasada en una audiencia de un caso de 15 años y esta semana en una audiencia de 7 años. Y en esos 15 años, lo que cambia siempre es el fiscal, no la defensa. Y entonces, cada que nombran a un fiscal nuevo, entonces tiene que el fiscal pedir aplazamiento porque no conoce el proceso. Entonces, ¿cómo va a contrainterrogar e interrogar si no sabe quiénes son los peritos? Entonces también, yo ahí sí les pediría ayuda que ustedes me ayuden a explicar por qué tanto cambio, pero claramente en 7 años pues nadie va a... La defensa es como más estable que la fiscalía cambia mucho más, y entonces muchos de estos procesos son responsabilidad de la fiscalía, y entonces ahí la fiscalía también tiene que pensar por qué va a cambiar a un fiscal en un momento crucial de un caso, cuando de ese fiscal depende que el caso pues avance rápido o se termine. No sé, eso es como por ahora lo que quiero decir. Perfecto. Sí, ahí digamos que de situaciones muy, muy concretas que se evidencian en la práctica, pero digamos que en algo que advierto estamos como todos en la misma línea, es que el modelo es el que está generando todos estos inconvenientes, porque no nos permite comportarnos como debemos comportarnos, pero a su vez no nos comportamos como debemos comportarnos porque no hay un compromiso real, ni hay un sentido, un sentimiento no sé si términos de pertenencia, yo lo voy a calificar de coherencia con el rol que desempeño. Si soy el fiscal, realmente no estoy asumiendo el fiscal desde el punto de vista de poner lo que uno diría, ponerle las entrañas al tema para sacar adelante todos esos procesos que tengo, porque me comprometo con la víctima, me comprometo con el sistema, me comprometo con el modelo. No, ese sentimiento de pertenencia no se advierte. Está el operador en el puesto por una necesidad, muchas veces inclusive sin que le guste el derecho penal. Llegué acá porque se dio la oportunidad de vincularme a un cargo que económicamente es bien remunerado, y entonces aquí estoy. Pero no hay realmente una conexión entre el funcionario con la labor que desempeña. Y lo propio también en la misma defensoría ocurre, y ocurre muchas veces en la misma judicatura. A veces encontramos jueces, Maite hablaba de la profesionalidad de los fiscales, a veces también hay jueces administrando justicia en materia penal cuando no son penalistas desde el punto de vista estricto, es decir, han estado en otras jurisdicciones, pero por aquellas circunstancias del favor y de la posibilidad de poder estar en un cargo mucho más, un escalafón más, o en materia de jerarquía a un nivel más alto, pues terminan cumpliendo o ejerciendo como magistrados del tribunal en la sala penal, y se lo digo con conocimiento de causa. Magistrados en la sala penal que vienen y que son jueces laborales, pero como tenemos quien nos haga el favor de darnos la posibilidad de estar un tiempo, llegamos allá, ¿cómo eso en parte puede afectar o no puede afectar? Yo creo que afecta bastante, porque si no hay un compromiso real de la persona que tiene a cargo un proceso, una investigación, una defensa, un juzgamiento, pues obviamente el resultado se va a ver en que no va a poner
su empeño en que las cosas se hagan lo más pronto y rápido posiblemente a efectos de encontrar la solución del tema. Pero previo a eso y a que miremos otro punto, conocimos hace unos días también que se creó la Comisión para la Reforma. Daniel hablaba, muchas veces esas comisiones se conformaban por personas no idóneas o personas que pueden ser muy ilustradas en algunos temas, pero que no conocen la práctica real de lo que es el día a día de un despacho, de un juzgado, de una fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también puede haber bastante debilidad. No sé, ministro Zuna, si habrá tenido eso en cuenta al momento de conformar esa comisión, pero quisiera escuchar a Maite su opinión. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo y un poco siguiendo con nuestros apelativos, yo no hablaría de una reingeniería del sistema, insisto, teóricamente está bien, hablaría de una reestructuración de las prácticas dentro del sistema y creo que frente a lo que has manifestado los fiscales, de los jueces, de los defensores en menor medida, pero también pues todos hemos tenido oportunidad de conocer a alguna persona que por esta persona, ¿por qué hacen derecho penal si no tienen idea? Pero eso son prácticas y hay que cambiarlas. Creo que frente al tema de la fiscalía, porque estoy de acuerdo contigo con que a nuestros funcionarios públicos en general les falta mucha independencia, concentrándome sobre todo en fiscales y defensores, porque en fiscales y jueces, porque los defensores tienen un tris más de libertad, en teoría. Creo que hay dos problemas estructurales de la fiscalía muy graves. El primero, el que mencionaba de la provisionalidad, que de los 4.700, que esto es absurdo, que de los 4.707 fiscales que hay en Colombia, casi el 80% esté en provisionalidad, es una falta de seriedad de la Fiscalía General de la Nación. O sea, los que están en provisionalidad son esos que tú mencionabas de los favores. Todo esto se resolvería si hacemos una situación de llegar a los cargos por méritos, por conocer de lo que estamos hablando, por entender el sistema. Sin ir muy lejos, hace un poco la Fiscalía General de la Nación hizo un examen y lo que preguntaba era ¿cuál es el proceso administrativo que tiene que seguirse para tramitar? Una falta de seriedad. No están evaluando conceptos relacionados con el sistema, están evaluando procesos administrativos. Y asimismo se comportan en las prácticas. Yo no cuestiono a un fiscal que no aplica un principio de oportunidad en su esencia, porque el fiscal me dice es que eso no me suma nada. A la hora en que la fiscalía me evalúe y me ponga el más y el menos de cómo cumplí mis propósitos este año. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué le suma? No, a mí me suman las condenas. Entonces, fíjese que la misma operatividad del sistema es la que pervierte que el sistema que en principio está bien construido, pues termine se aplicando de manera incorrecta. Creo que esos dos son temas muy estructurales en la fiscalía que si se cambian, podrían mejorar el funcionamiento de la fiscalía y el cumplimiento de los objetivos principales. Y el tercero, que ya digamos que tiene incidencia sobre todo de cara a la falta de independencia de los fiscales, el hecho de estar sacando circulares que en muchos casos son bastante cuestionables desde el punto de vista constitucional, porque son circulares que traen incluso órdenes o indicaciones que están por fuera de lo que ha dicho incluso la Corte Suprema de Justicia, que en ocasiones también viene a ser bastante cuestionable, pero que está por fuera de eso. Entonces, si tú sacas una circular dirigida a todos tus funcionarios, en donde todos además, la gran mayoría del 80% están en provisionalidad, medio entendiendo que les estás diciendo, pues eso es claro que ya el desarrollo material de la función en audiencia pues va a ser un desastre, como efectivamente lo vemos. Sí, efectivamente hemos visto, hemos sido testigos. Los concursos en la Fiscalía General de la Nación, uno en 2021-2022, el otro año pasado, 2023, para ofertar 14 cargos de fiscal. Con el desgaste y el costo que significa hacer un concurso de méritos. Entonces, ¿hasta qué punto en esas decisiones que se han venido adoptando no hay allí un comportamiento que puede tener incidencia penal? Eso lo dejo para la reflexión, pero la verdad es que sí nos falta más compromiso por parte de las personas que dirigen las instituciones para generar resultados mucho más proactivos en el cumplimiento de la función.
el tiempo se nos agota. Yo quisiera que en un minuto cada uno pues, cerrara como una conclusión o como una, digamos, propuesta o un indicativo o lo que considere importante sobre esta conversación que hemos tenido en la jornada de hoy respecto de esas debilidades que se vienen presentando en el sistema penal en Colombia. Arranquemos, Maite, ya que estás ahí. No, yo quisiera quedarme con dos principales, un poco en términos de propuesta práctica, porque yo suelo ser muy crítica, pero un poco propositiva. Entonces voy a hacer dos propuestas que creo que pueden generar cambios muy interesantes, uno de los cuales mencionaba el señor presidente de la Corte Suprema, y es el primero: hay que garantizar la independencia de las personas que intervienen en el proceso. ¿Y ello qué tiene que conllevar? Política, no política en el sentido coloquial de la expresión, sino trabajo serio y articulado para que los jueces no sientan temor o los jueces, los fiscales, los defensores, los investigadores, no sientan que todo lo que hacen es susceptible de ser objeto de una tutela, una denuncia por prevaricato por acción, denuncias por prevaricato por omisión, que uno las lee y da vergüenza revisar esos procesos con fiscales que tienen 5.000, 6.000, 7.000 procesos, y disciplinarios. Entonces creo que tendría que haber una regulación seria frente a esos riesgos, y simplemente dejar una procedimiento para los casos que ya sean muy graves y que obviamente impliquen un abuso de la función pública, para de esa manera garantizar independencia. Y segundo, que yo creo que tiene que ser una indicación que tiene que salir del gobierno rápidamente: oiga, señores bancos, señores empresas de telefonía celular, señores empresas de servicios de mensajería, dejen de decirle a la gente que tiene que denunciar para resolverle su problema, que es un problema civil, administrativo o incluso que se resuelve por justicia restaurativa. Si me botaste un paquete, pues miremos a ver cómo me lo vas a pagar, pero no me digas que tengo que denunciar que el paquete se perdió, porque esa es una de las razones por las que nuestro sistema de justicia está absolutamente desgastado y no se produce ninguna solución real, porque la fiscalía dice archivo por imposibilidad de ubicar al sujeto activo, porque el hurto se lo hicieron por medios informáticos, no resolvemos la situación de la víctima, no llegamos a la verdad, no hay justicia y el sistema está absolutamente deteriorado. Creo que esa sería una solución también social que es importante llamar la atención. Y terminan impulsando al ciudadano de a pie a cometer un delito, a presentar una falsa denuncia, porque se le perdió el codificador de la televisión. Entonces, denuncie penalmente que se votaron para que no lo cobremos, porque no lo cobramos. Eso es bastante preocupante. Carolina. Bueno, digamos un poco pegada a a la posición que he tenido hoy acá, yo creo que hay dos cosas que podrían también ayudar. Una ya la mencioné. Voy a mencionar primero la que no he mencionado, y es que creo que con tecnología más avanzada, tecnología de punta, los procesos serían un poco más ágiles. Tenemos tecnología, pero definitivamente los investigadores no cuentan con la suficiente tecnología y a veces les toca con las uñas para poder, tanto en la Fiscalía como en la Defensoría, les toca con las uñas para poder aportar, porque lo dijo el doctor Daniel, si yo no lo entendí mal, mucho del sistema penal depende de lo que se hagan en esa etapa de investigación, realmente. Lo otro es definitivamente, yo sí quisiera, y estos días he venido publicando mucho en X, el tema de lo importante que es basar mucho lo que hacemos en lo que dicen los avances en la ciencia. Hoy contamos con muchas publicaciones científicas en todo nivel que podrían ayudar al sistema de justicia a ser más efectivo, pero definitivamente es como que la ciencia nos parece complicada, entonces no la usamos, la dejamos de lado, porque mejor nos quedamos con lo que ya aprendimos hace tiempo, con lo que es fácil de leer, aunque no sea científico, y avanzamos en eso. Y en esto voy a meter una cuña de un programa que creo que lo vamos a hacer pronto, y es esta ley, este proyecto de ley, para poner un ejemplo de lo que es hacer cosas no basadas en la ciencia, el proyecto de ley por medio de la cual se dictan medidas para reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria como una manifestación de violencia de género. Una ley basada en una persona
que hace una publicación, un día saca de la manga el término violencia vicaria, lo empieza a difundir, algunas personas lo empiezan a usar y luego, como para llamar que es ciencia, hace una publicación de una revisión de casos. Y eso es lo que citan en esta ley para hablar de violencia vicaria. Me parece que eso es una falta de seriedad, basarse en una publicación que no tiene ni revisión por pares, ni ha sido debatido por... El concepto de violencia vicaria no ha sido debatido por pares, ha tenido mucha resistencia por parte de la comunidad científica. Hay varias publicaciones que dicen, por favor, no se haga, pero no, en Colombia tenemos que hacerla fácil. Lo escribieron, lo publicamos, cojamos eso y copiemos, peguemos y lo hacemos. Y eso no puede ser que vamos a volver a tener el mismo problema que el síndrome de alienación parental. Entonces vamos a dejar que una ley avance y luego vamos a tener que empezar a hacer una cantidad de críticas porque luego desaparezca. O sea, ¿para qué nos desgastamos haciendo una ley que no tiene ningún fundamento científico? No es posible y eso me resisto porque yo sí quisiera que hubiera más ciencia en el derecho penal. Ciencia y tecnología. Bueno, por ahí acabas de anunciar el tema del próximo programa. Perfecto, Daniel. 2 minutos que estamos pasados de tiempo. Yo creo que el mayor esfuerzo que debería hacer esa comisión es volver al sistema de preacuerdos y negociaciones que teníamos cuando inició la ley 906. Eso nos va a solucionar por lo menos el 30-40% del problema de congestión judicial. Y de principio de oportunidad, si me permites, Sí, me claro. saca cucharada. Sí, de acuerdo. Eso soluciona por lo menos el 30-40% del problema. Para eso lo trajimos. Obviamente con la difusión necesaria para que los medios de comunicación y la población lo entienda, sin que con eso quiera llegar a lo que sucede en Estados Unidos, porque si hay que hacer un paréntesis y eso va para otro programa. Recientemente hay una sentencia que se llama US versus Gary de 2021, donde la Corte Suprema de Estados Unidos está abordando la situación que se genera ya, que es que ya es el 97% de los procesos penales en Estados Unidos terminan en plea bargain, que están, ya los juicios no existen, solo se ven en Law and Order y en esas otras series. Entonces, yo sí creo que hay que encontrar un punto medio, pero sí es necesario que eso reviva, como dice Maite, los principios y los preacuerdos y las negociaciones. No más. Muchas gracias. Yo creo que todo lo que ustedes dicen pues se podría resumir en dos palabras, en dos términos, en dos aspectos. Es autonomía, que va muy de la mano de independencia, autonomía del funcionario, del operador, todo el que interviene en el proceso, particularmente fiscal, debe tener una autonomía y una independencia total para que pueda adoptar pues, con firmeza las decisiones que correspondan. Y segundo, pues en esa preocupación que plantea Daniel, la flexibilización de los mecanismos, de los procedimientos, de las herramientas que el propio sistema ha generado y ha creado para que se pueda avanzar en el proceso penal. Entonces, con autonomía y con flexibilización, se lograría en cierto grado, de cierta manera, poder, digamos, encontrar un camino que contribuya al mejoramiento de las prácticas y a tener un mejor panorama en los resultados del proceso en el sistema penal colombiano. Pero esperemos a que este año podamos entrar en esas propuestas que se están estudiando y en esos análisis que se vienen realizando a efectos de encontrar mecanismos o de encontrar salidas que mejoren el panorama para el derecho penal. Por hoy tenemos que concluir, se nos ha agotado el tiempo. De nuevo, un agradecimiento a Maite, a Carolina y a Daniel por su constante colaboración en Foro Penal y estaremos pendientes para nuestro próximo programa, muy posiblemente hablar de ese tema que hoy ha dejado planteado Carolina frente a la violencia vicaria. Por hoy no queda más que agradecerles. Esperemos que próximamente nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.